Millonario despidió 10 niñeras en 2 meses, hasta que la nueva empleada cambió todo con sus 5 hijos. El silencio imposible. El ascensor privado de Platino se detuvo en el piso 45 con un siseo casi imperceptible, el único sonido que Santiago Montenegro había tolerado bien en las últimas 8 semanas. Ajustó el nudo de su corbata de seda, un gesto automático, casi defensivo, mientras observaba su reflejo en las puertas de metal pulido. El hombre que le devolvía la mirada parecía impecable, un traje azul de corte italiano, hecho a la medida que costaba más que un automóvil promedio, el cabello peinado hacia atrás, con una precisión milimétrica y una postura que gritaba autoridad. Sin embargo, los ojos de Santiago contaban una historia diferente. Había sombras oscuras bajo sus pestañas, huellas de un insomnio crónico y, sobre todo, un miedo visceral a lo que estaba a punto de encontrar al otro lado de esas puertas. Santiago exhaló pesadamente, preparándose mentalmente como si fuera a entrar en una zona de guerra y no en su propio hogar. Llevaba el maletín de cuero en la mano derecha, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el asa. Durante los últimos 2 meses, cruzar el umbral de su penthouse significaba ser asaltado por una cacofonía de gritos agudos, llanto histérico, el sonido de porcelana rompiéndose y las quejas desesperadas de una niñera al borde del colapso nervioso. Las puertas del ascensor se abrieron. Santiago dio un paso adelante, tensando los hombros, esperando el impacto sonoro. Pero lo que recibió fue un golpe mucho más desconcertante. Nada. Silencio. No era el silencio vacío de una casa deshabitada, sino una quietud densa, cálida y extraña. Se detuvo en medio del inmenso recibidor de mármol blanco. El eco de sus propios zapatos de suela dura resonó con una claridad inquietante. Miró hacia el pasillo que conducía a la sala de estar y luego hacia el ala este, donde se encontraban las habitaciones de los niños. Nada. Ni un sollozo, ni el golpe de juguetes contra las paredes, ni el correr de pasos pequeños y furiosos. Un pensamiento terrible cruzó su mente, helándole la sangre. Se habrían ido. La nueva empleada habría renunciado a mitad del día, dejando a los niños solos, o peor aún, se los había llevado. ¿Hola? Su voz salió ronca, rompiendo la atmósfera de cristal. Nadie respondió. El pánico comenzó a subir por su garganta. Dejó caer las llaves sobre la consola de entrada y caminó a paso rápido, casi corriendo, hacia la habitación principal. Había dejado instrucciones estrictas de que los niños debían estar en su cuarto de juegos, pero algo, un instinto paternal que creía tener atrofiado, lo guió hacia su propio dormitorio. La puerta doble de madera maciza estaba entreabierta apenas unos centímetros. Desde el interior, una luz dorada y cálida, propia del atardecer que entraba por los ventanales, se filtraba hacia el pasillo oscuro, y entonces lo oyó. No eran gritos, era una voz femenina, suave, con una cadencia melódica y un acento que no lograba ubicar del todo, algo que sonaba a tierras lejanas y antiguas. La voz subía y bajaba con una teatralidad dulce, narrando algo con una pasión contenida. Santiago empujó la puerta con lentitud, conteniendo la respiración. La escena que se desplegó ante sus ojos lo golpeó con la fuerza de un tren de carga, dejándolo clavado en el umbral, incapaz de procesar la realidad visual que contradecía todo lo que había vivido recientemente. Era su habitación, sí, con sus mesas de noche de mármol importado y las obras de arte abstracto en las paredes. Pero el centro del universo en ese momento era la inmensa cama king size. Allí, sentada en el centro con las piernas cruzadas, en una postura de loto perfecta, estaba ella, Irina, la nueva. No se parecía a ninguna de las enfermeras graduadas con doctorados en pedagogía que la agencia le había enviado antes.
Irina llevaba un uniforme que parecía sacado de otra época, un vestido azul cielo, modesto y pulcro, con cuellos blancos almidonados que contrastaban con su piel pálida. Pero lo más extraño, el detalle que hizo que Santiago parpadeara 2 veces, eran sus manos. Llevaba puestos unos guantes de goma amarillos, brillantes y chillones, como si estuviera a punto de fregar el suelo. Sin embargo, esas manos enguantadas no sostenían una esponja, sostenían un libro ilustrado de gran tamaño, lleno de colores vibrantes, y a su alrededor, como satélites atraídos por una fuerza gravitacional irresistible, estaban ellos, sus hijos, los 5, los quintillizos Montenegro. Esos mismos niños que habían mordido a 3 niñeras la semana pasada y que habían pintado con salsa de tomate las cortinas de seda francesa hacía solo 3 días. Ahora, los 5 niños, vestidos con mamelucos azules coordinados, que se veían limpios y planchados, estaban acurrucadísimos contra ella. 2 estaban recostados sobre sus piernas. Otro tenía la cabeza apoyada en su hombro, y los otros 2 estaban sentados frente a ella, con la boca ligeramente abierta y los ojos muy grandes, totalmente hipnotizados por las palabras que salían de la boca de la joven. Irina no leía monótonamente, hacía gestos con los guantes amarillos, señalando a los personajes del libro, y cada vez que movía una mano, las 5 cabecitas giraban al unísono, siguiendo el movimiento del color amarillo. La paz en la habitación era casi sagrada. Había un olor a talco, a lavanda y a algo más. Algo que olía a hogar, un aroma que se había esfumado de esa casa el día que su esposa murió. La incredulidad de Santiago fue tal que sus dedos perdieron fuerza. El pesado maletín de cuero que sostenía se deslizó de su mano y cayó al suelo de madera con un estruendo seco y brutal. ¡Bam! El ruido rompió el hechizo. El sonido resonó como un disparo en la quietud de la tarde. Santiago se tensó, esperando la reacción en cadena habitual. El primer llanto, seguido por el coro de alaridos de los otros 4. Cerró los ojos por un segundo, maldiciendo su torpeza, esperando el desastre. Pero el desastre no llegó. Cuando abrió los ojos, vio que 5 pares de ojos idénticos, marrones y profundos, lo miraban a él. No había miedo ni furia, solo curiosidad. Luego, casi al mismo tiempo, los 5 niños volvieron a girar la cabeza hacia Irina, ignorando a su padre millonario, esperando que ella continuara la historia. Irina levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Santiago. No había sumisión ni miedo en su mirada, como solía haber en el personal de servicio cuando él entraba a una habitación. Había una calma oceánica. Ella se llevó un dedo enguantado de amarillo a los labios en un gesto universal de silencio, y luego, con una naturalidad pasmosa, volvió la vista al libro y continuó leyendo en un susurro, como si el hombre más poderoso de la ciudad no acabara de interrumpir su sesión. Santiago sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra el marco de la puerta, sintiendo un nudo en la garganta que no tenía nada que ver con el estrés del trabajo. Por primera vez en meses, sus hijos no parecían huérfanos en su propia casa. Por primera vez, alguien había logrado lo imposible. La crónica del caos. Para entender la magnitud del milagro silencioso que ocurría en la habitación principal, era necesario rebobinar la cinta de la memoria y sumergirse en el infierno de las semanas anteriores. La vida de Santiago Montenegro, meticulosamente organizada en hojas de cálculo y proyecciones financieras, se había desmoronado en un caos de fluidos corporales infantiles y renuncias laborales desde el momento en que decidió traer a los quintillizos a casa tras el fallecimiento de su esposa. El recuerdo de la semana anterior todavía le provocaba migraña. Había sido un martes. La agencia Elite Nanny Services, la más exclusiva del país,
Le había enviado a su mejor candidata, la señora Grotter, una mujer con 30 años de experiencia, certificaciones en psicología infantil y una actitud de sargento instructor. «Yo me encargaré, señor Montenegro», había dicho con arrogancia al entrar. «Los niños necesitan disciplina, no mimos». Santiago había salido hacia la oficina sintiendo un alivio temporal, creyendo que el problema estaba resuelto con un cheque de 5 cifras. 3 horas después, su secretaria irrumpió en plena junta directiva con el rostro pálido. «Señor, es su casa. Es una emergencia». Cuando Santiago llegó al penthouse ese día, encontró una escena que parecía sacada de un motín carcelario. La señora Grotter estaba encerrada en el baño de visitas, sollozando y gritando que llamaría a la policía. En la sala, los quintillizos habían logrado trepar la estantería de diseño y habían derribado, con una precisión quirúrgica, una colección de jarrones de la dinastía Ming. Pero no era el dinero lo que le dolía a Santiago, era la ferocidad. Los niños no jugaban, destruían. Uno de ellos, Mateo, estaba sentado sobre los restos de porcelana, gritando con la cara roja y deformada por la angustia. Lucas y Gabriel se golpeaban entre sí por un juguete roto. Los otros dos corrían en círculos, golpeándose contra los muebles. Estaban sucios, descuidados, con los pañales colgando por el peso. Cuando Santiago logró sacar a la señora Grotter del baño, ella lo señaló con un dedo tembloroso. Tenía una marca de mordida perfectamente definida en el antebrazo. «Esos no son niños», chilló la mujer olvidando todo su profesionalismo. «Son animales salvajes. No hay dinero en el mundo que pague esto. Renuncio y le sugiero que los interne antes de que quemen el edificio». Ese patrón se repitió 9 veces más. Mujeres jóvenes, mujeres mayores, estrictas, dulces, caras, baratas. Todas duraban entre 2 horas y 3 días. La conclusión de Santiago se había vuelto oscura y cínica. Sus hijos estaban rotos. La falta de madre los había dañado de una forma que él, un hombre que solucionaba problemas con lógica y capital, no podía arreglar. Comenzó a verlos no con amor, sino con una mezcla de piedad y resentimiento. Eran la prueba viviente de su fracaso personal. Llegó a pensar en internarlos en un colegio suizo para infantes, una idea que le provocaba náuseas, pero que empezaba a parecer la única solución lógica. Y entonces llegó la desesperación absoluta. 2 días atrás, la agencia le notificó que ya no tenían personal dispuesto a trabajar en la residencia Montenegro. Santiago estaba en el lobby de su edificio, hablando por teléfono, gritándole a la dueña de la agencia, cuando vio algo que detuvo su furia. Una joven empleada de limpieza del edificio estaba fregando el suelo de mármol del vestíbulo. Llevaba un uniforme azul genérico y unos guantes amarillos de goma. Cerca de ella, el hijo pequeño de uno de los vecinos había tropezado y caído, raspándose la rodilla. El niño estaba a punto de estallar en llanto, ese llanto agudo que precede al escándalo. Santiago observó, fascinado, lo que hizo la chica. No corrió a levantarlo con aspavientos, simplemente se arrodilló a su altura, hizo un movimiento extraño y gracioso con sus manos enguantadas, como si los guantes fueran marionetas, y susurró algo suavemente. El niño, sorprendido por el color amarillo y la voz calmada, olvidó llorar. En 5 segundos, el niño se estaba riendo. La chica limpió la lágrima del niño con una ternura que Santiago no había visto ni en las niñeras de $5,000 al mes. Santiago colgó el teléfono sin despedirse, caminó hacia ella. «Tú», dijo él, con su tono de mando habitual. «¿Cómo te llamas?» La chica se levantó rápidamente, asustada, bajando la mirada. Era hermosa, de una manera discreta y clásica, pero se notaba el desgaste del trabajo duro en su postura. «Irina, señor, Irina Beltrán, solo estoy limpiando, ya termino». «No me importa la limpieza», la cortó Santiago. «Necesito una niñera, ahora,
Pago el triple de lo que ganas aquí, en efectivo, con vivienda incluida. Irina levantó la vista, confundida. Sus ojos eran de un gris tormenta, inteligentes y cautelosos. Señor, no tengo referencias de niñera. Soy personal de mantenimiento. Vi lo que hiciste con ese niño, insistió Santiago, sacando su billetera y extrayendo una tarjeta. Mis hijos son difíciles. 10 mujeres han renunciado. Si logras que sobrevivan un día sin sangre ni fuego, el trabajo es tuyo. Irina dudó. Miró sus guantes amarillos y luego miró al hombre desesperado frente a ella. Hubo un momento de silencio donde parecía estar evaluando algo más allá del dinero, algo personal. Finalmente, asintió levemente. «Acepto el trabajo, señor Montenegro», dijo con voz firme, aunque suave, «pero con una condición». «Lo que sea», respondió él, ya caminando hacia el ascensor. «Lo haré a mi manera, sin cámaras vigilándome encima del hombro, y sin que usted intervenga cuando lloran». Santiago se había reído por dentro en ese momento. ¿A su manera? Pensó que la pobre chica saldría corriendo en menos de una hora, devorada por los quintillizos. La contrató solo para ganar tiempo y poder buscar un internado en Europa. Le dio las llaves, le señaló la puerta y se fue a la oficina, esperando la llamada de renuncia a media tarde. Pero la llamada nunca llegó, y ahora, de pie en el umbral de su habitación, viendo la escena imposible de los 5 niños dormidos bajo el hechizo de la lectura y los guantes amarillos, Santiago Montenegro comprendió que había subestimado radicalmente a Irina Beltrán. La limpiadora había logrado en 6 horas lo que su fortuna no había podido comprar en 2 meses. Había traído la paz. Sin embargo, mientras observaba la perfección del momento, una sensación inquietante se instaló en su estómago. Era demasiado perfecto, demasiado rápido. Nadie doma a 5 fieras con solo un libro y unos guantes de goma. Santiago entrecerró los ojos, su mente de negocios buscando la trampa, el truco. «¿Quién eres realmente, Irina?», pensó, mientras ella pasaba la página del libro con una delicadeza reverencial. «¿Y por qué mis hijos te miran como si te conocieran de toda la vida?». El método de los guantes amarillos. Durante la semana siguiente, el penthouse de la Torre Montenegro dejó de parecer una zona de guerra para convertirse en algo mucho más desconcertante para su dueño, un hogar. Sin embargo, la paz tiene un precio, y para Santiago ese precio era la pérdida del control absoluto. A pesar de haber prometido a Irina que no intervendría ni la vigilaría, la naturaleza obsesiva de Santiago era más fuerte que su palabra. Sentado en su oficina de cristal en el centro financiero, a kilómetros de distancia, Santiago tenía una tablet apoyada contra su taza de café. En la pantalla, dividida en 4 recuadros de alta definición, se transmitía en tiempo real lo que sucedía en su casa. Él se decía a sí mismo que era por seguridad, que no podía confiar ciegamente en una desconocida que había aparecido de la nada. Pero en el fondo, lo que lo mantenía pegado a la pantalla era una mezcla tóxica de curiosidad y unos celos punzantes que se negaba a reconocer. Lo que veía en esas cámaras desafiaba toda lógica pedagógica que las agencias de élite le habían vendido. Irina no imponía disciplina militar, Irina jugaba. En la cámara del salón de juegos, Santiago observó una escena que lo dejó hipnotizado. Los 5 niños habían derramado, accidentalmente, una caja de jugo de uva sobre la alfombra blanca inmaculada. Cualquier otra niñera habría gritado, habría corrido por toallas o habría llamado al servicio de limpieza con pánico. Santiago tensó la mandíbula esperando el caos, pero Irina no gritó. Se puso de rodillas. Llevaba puestos esos ridículos guantes de goma amarillos que nunca parecían apartarse de su lado. Santiago subió el volumen de la tablet. «¡Oh, no!», exclamó Irina, no con enojo,
sino con una teatralidad exagerada. «El monstruo morado ha atacado el piso. ¡Rápido! ¡Equipo de rescate! ¡Necesitamos activar los escudos amarillos!». Los 5 niños, que segundos antes estaban a punto de llorar por miedo al regaño, abrieron los ojos con emoción. Irina les entregó trapos pequeños a cada uno, y ella usó sus manos enguantadas para hacer cosquillas a la mancha mientras la limpiaba. «¡Ataquen al monstruo! ¡Fruchi! ¡Fruchi! ¡Fruchi!», cantaba ella rítmicamente mientras frotaba. Los niños reían a carcajadas, imitando el sonido y el movimiento. En cuestión de 3 minutos, la mancha había desaparecido. Y lo más importante, el miedo también. Los niños no veían el error como una tragedia, sino como una aventura compartida con ella. Al terminar, los 5 se lanzaron sobre ella en un abrazo grupal, enterrando sus caras en el delantal azul de Irina. Santiago vio cómo ella besaba la cabeza de cada uno, con una naturalidad que le estrujó el corazón. Santiago apagó la tablet de golpe. El silencio en su oficina de repente se sintió frío, estéril. Esos niños nunca lo habían abrazado así a él. Cuando él llegaba, se cuadraban o se escondían. Ella, una simple empleada doméstica convertida en niñera por azar, estaba recibiendo el amor que por derecho de sangre le correspondía a él. Esa noche, Santiago llegó al penthouse antes de lo habitual. Quería encontrar un fallo. Necesitaba encontrar un error en el sistema perfecto de Irina para recuperar su posición de autoridad. Al entrar, el aroma a comida casera inundaba el pasillo. No era la comida gourmet que preparaba el chef privado. Olía a sopa, a pan caliente, a cosas sencillas. Caminó hacia la cocina y se detuvo en el umbral. Irina estaba de espaldas, lavando los platos. Los niños estaban sentados en la mesa auxiliar, dibujando en silencio. «Papá llegó», susurró uno de los gemelos, Lucas, al verlo. Pero en lugar de correr hacia él, Lucas miró a Irina, como buscando permiso o seguridad. Ese pequeño gesto encendió la mecha del orgullo herido de Santiago. «Señorita Beltrán», dijo Santiago con su voz de sala de juntas, esa que hacía temblar a los ejecutivos junior. «A mi despacho, ahora». Irina cerró el grifo lentamente, se secó las manos enguantadas y se giró. Su rostro estaba sereno, pero había una sombra de preocupación en sus ojos grises. Asintió a los niños para que siguieran dibujando y siguió a Santiago hacia el estudio, una habitación oscura llena de libros de leyes y trofeos de golf. Santiago se sentó detrás de su inmenso escritorio de caoba, dejándola de pie, estableciendo la jerarquía visual. «Me gustaría que me explicara», comenzó él entrelazando los dedos, «por qué mis hijos parecen haber olvidado quién es su padre, y en cambio parecen creer que usted es algo más». Irina parpadeó, confundida por el ataque. «Señor, no entiendo. Los niños lo respetan mucho. Solo intento crear un ambiente seguro para ellos». «Demasiado seguro», estalló Santiago golpeando la mesa. «He estado observando. Esos juegos, esos abrazos constantes, esa manera en que se le cuelgan del cuello. Usted está cruzando límites profesionales, Irina. Usted es una empleada. Se le paga por cuidarlos, alimentarlos y asegurarse de que no se maten entre ellos. No se le paga para que juegue a la familia feliz». Irina se enderezó. Por primera vez, Santiago vio un destello de acero en la mirada de la joven. «Con todo respeto, señor Montenegro», dijo ella, con voz baja pero firme, sin temblar. «Esos niños perdieron a su madre antes de saber pronunciar su nombre. Tienen un agujero en el pecho del tamaño del universo. Usted intenta llenarlo con juguetes caros y niñeras certificadas que los tratan como pacientes psiquiátricos. Yo solo les doy lo que es gratis, afecto. Si eso le molesta, si le celan los abrazos que usted no tiene tiempo de darles porque está ocupado construyendo edificios, entonces
Despídame. Pero no me pida que sea fría con ellos. No puedo hacerlo. El silencio que siguió fue denso. Santiago se quedó petrificado. Nadie, absolutamente nadie le hablaba así. La verdad de las palabras de ella le golpeó como una bofetada física. Ella tenía razón, y eso era lo que más le enfurecía. «No se confunda, niña», dijo él finalmente con un tono gélido y cruel. «Usted está aquí porque es útil, no porque sea indispensable. Mantenga la distancia. Quiero que entiendan que usted es servicio, no familia. ¿Está claro?» Irina sostuvo su mirada durante un segundo eterno. Luego bajó la cabeza, volviendo a su papel de sumisión. «Como ordene, señor». Salió del despacho cerrando la puerta con suavidad. Santiago se quedó solo en la penumbra, sintiéndose el hombre más poderoso y miserable del mundo. La prueba de fuego. 3 días después de la confrontación, llegó la noche de la gala anual de la Fundación Montenegro. Era el evento social más importante del año, organizado en el propio penthouse de Santiago, que había sido transformado por un equipo de decoradores en un salón de baile versallesco. Camareros con bandejas de plata circulaban entre la élite de la ciudad, inversores, políticos, modelos y socios comerciales. Para Santiago, esta noche no era solo una fiesta, era una demostración de poder. Necesitaba mostrar al mundo que, a pesar de su viudez reciente, tenía su vida y su imperio bajo control total. Y la pieza central de esa demostración debían ser sus hijos. «Los quiero abajo a las 8 en punto», le había ordenado a Irina esa mañana sin mirarla a los ojos. Vestidos con los trajes de terciopelo azul marino, peinados y sobre todo en silencio. «Quiero presentarlos, tomar la foto oficial para la prensa y que vuelvan a su cuarto. Sin dramas». Irina había intentado protestar. «Señor, los niños han estado con un poco de fiebre emocional estos días. Las multitudes los asustan. No creo que sea buena idea exponerlos a tanta gente y ruido». «Es una orden, Irina», la cortó él. «Si no es capaz de controlar a 5 niños durante 15 minutos, entonces quizás tenía razón sobre su falta de profesionalismo». Ahora el reloj marcaba las 8:05 p.m. El salón estaba abarrotado. El murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de champán creaban un zumbido constante. Santiago estaba en el centro de la sala, rodeado de inversores japoneses, riendo encantadoramente, pero sus ojos miraban con ansiedad hacia la gran escalera de caracol. Entonces aparecieron. Irina bajaba las escaleras, pero no vestía su uniforme. Santiago le había exigido que usara un vestido negro sencillo para pasar desapercibida, como una sombra. Delante de ella bajaban los quintillizos. Se veían angelicales con sus trajes a medida, tomados de la mano en una cadena humana. Un colectivo recorrió la sala. Las damas de la alta sociedad sonreían con ternura. ¡Qué hermosos! Son idénticos. Santiago ha hecho un trabajo maravilloso. Santiago infló el pecho, sintiéndose victorioso. Caminó hacia la base de la escalera para recibirlos, posando su mano sobre el hombro de Mateo, el mayor de los 5, por unos minutos. «Damas y caballeros», anunció Santiago con voz proyectada. «Mis hijos. El futuro de Industrias Montenegro». Los flashes de las cámaras estallaron. 1, 2, 10 veces. Luces blancas cegadoras. Fue demasiado. Gabriel, el más sensible de los 5, se soltó de la mano de su hermano. El ruido de los aplausos, las luces agresivas y el olor a perfumes fuertes de las señoras que se acercaban a pellizcarles las mejillas crearon una tormenta sensorial. Gabriel comenzó a respirar agitadamente. Su labio inferior tembló. Santiago lo notó y apretó su hombro con disimulo. «Sonríe, Gabriel. Compórtate», susurró entre dientes, manteniendo su sonrisa falsa para las cámaras. Pero la presión fue insoportable.
Gabriel soltó un alarido que cortó la música de piano como un cuchillo. ¡No, mamá! El grito desencadenó el efecto dominó. Mateo, asustado por el grito de su hermano, comenzó a llorar también. Lucas se tiró al suelo y comenzó a patalear, tirando de paso una mesa con copas de champán que se hicieron añicos. El estruendo del vidrio rompiéndose provocó que los otros dos niños entraran en pánico total. En 10 segundos, la gala elegante se convirtió en un caos. Los invitados retrocedieron, murmurando con incomodidad y desdén. «Pobre hombre no puede con ellos, qué maleducados, les falta mano dura». Santiago estaba paralizado, rojo de vergüenza y furia. Intentó levantar a Lucas del suelo bruscamente. «Levántate ahora mismo, basta», gritó Santiago, perdiendo la compostura frente a todos sus socios. Su grito solo empeoró las cosas. Los niños lloraban más fuerte, aterrorizados por la ira de su padre. Santiago se sintió expuesto, desnudo en su incompetencia. Todo su poder, todo su dinero, y no podía hacer que un niño de 2 años dejara de llorar. Fue entonces cuando Irina rompió el protocolo. Ella había estado esperando en la sombra, al pie de la escalera, como se le había ordenado. Pero al ver a Santiago zarandear a Lucas, su instinto de protección anuló cualquier orden de su jefe. Irina avanzó hacia el centro del círculo, ignorando las miradas de los millonarios. No corrió, pero su paso fue decidido. Se arrodilló en medio del vidrio roto, sin importarle su vestido. Sacó de su bolsillo trasero algo que no combinaba con la elegancia de la noche: los guantes amarillos. Se los puso con movimientos rápidos y elevó las manos al aire, moviendo los dedos como si fueran pájaros mágicos. «Chist, chist», hizo un sonido suave pero penetrante, un código que había establecido con ellos. «Miren, los pajaritos amarillos están asustados por el ruido. Si lloramos, se van a ir volando». La reacción fue casi química. Al ver el color amarillo y reconocer el juego de seguridad, Gabriel detuvo su llanto en seco, hipando. Lucas dejó de patalear y se sentó mirando fijamente las manos de Irina. «¿Pajaritos?», balbuceó Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, mi amor», dijo Irina, con una voz tan dulce que resonó en el salón silencioso. «Necesitan silencio para aterrizar. ¿Me ayudan a hacer una pista de aterrizaje?» Irina extendió los brazos, y uno por uno los 5 niños corrieron hacia ella, ignorando completamente a su padre. Se abrazaron a ella como náufragos a una balsa. Ella los envolvió a todos, susurrándoles palabras de calma en ese idioma extraño que usaba a veces. La sala entera observaba la escena en silencio absoluto. La imagen era poderosa: la joven empleada arrodillada entre cristales rotos, rodeada de amor puro, mientras el poderoso magnate estaba de pie, solo, con los brazos vacíos y el rostro desencajado. Una de las esposas de los inversores más importantes se secó una lágrima discretamente. «Esa chica es un ángel», murmuró alguien lo suficientemente alto para que Santiago lo oyera. Santiago miró a su alrededor. Vio la admiración en los rostros de sus invitados, pero no era hacia él, era hacia ella. Ella había salvado la noche, ella había salvado a sus hijos, y al hacerlo había expuesto la verdad más dolorosa de todas. Él era el padre biológico, pero ella era la que ejercía de padre. Irina se puso de pie, cargando a 2 de los niños en brazos, mientras los otros 3 se aferraban a su falda. Miró a Santiago. No había triunfo en su mirada, solo una tristeza infinita y una petición silenciosa de permiso para retirarse. Santiago, derrotado y humillado públicamente, solo pudo asentir con la cabeza, incapaz de emitir sonido. Mientras veía a Irina llevarse a sus hijos escaleras arriba, lejos de su mundo de ambición y apariencias, sintió un crujido en su interior. La armadura de frialdad que había construido tras la muerte de su esposa acababa de recibir su primera grieta fatal.
y le dolía terriblemente. La melodía fantasma. La casa estaba en silencio, pero en la mente de Santiago Montenegro el ruido era ensordecedor. Eran las 2 de la madrugada. La gala había terminado horas atrás. Los últimos invitados se habían marchado murmurando elogios envenenados sobre la encantadora pero salvaje familia Montenegro, y el equipo de limpieza había borrado casi todo rastro de la fiesta. Sin embargo, Santiago no podía borrar la imagen de su propia impotencia. Sentado en el sofá de cuero italiano de su estudio, con un vaso de whisky añejo en la mano que apenas había probado, Santiago miraba la ciudad iluminada a través del ventanal. Su orgullo estaba herido de muerte, no por el escándalo público, sino por la verdad innegable que había presenciado. Una extraña, una muchacha que fregaba suelos hace una semana, conocía a sus hijos mejor que él. La rabia se mezclaba con la sospecha. ¿Cómo lo hacía? No era normal. Esa conexión instantánea, esa obediencia ciega de los niños hacia ella, esos guantes mágicos. Su mente paranoica de hombre de negocios empezó a tejer teorías oscuras. Brujería, absurdo, hipnosis, ridículo, manipulación, posible. Tal vez ella los estaba condicionando para volverse indispensable y luego exigir una fortuna. Necesitaba respuestas. Y las necesitaba ahora. Impulsado por el alcohol y la desconfianza, Santiago se levantó. Salió del estudio y caminó por el pasillo en penumbra hacia el ala este. Sus pasos eran pesados sobre la alfombra. Iba a despertarla, a exigirle que le revelara sus trucos, a despedirla si notaba el más mínimo indicio de falsedad. Al acercarse a la puerta de la habitación de los niños, se detuvo en seco. La puerta estaba entornada. Una luz tenue, probablemente de una lámpara de noche, se escapaba por la rendija. Y entonces lo oyó. Era un canto. No era una canción de cuna comercial, ni nada que se escuchara en la radio. Era una melodía a capella, tarareada en un tono menor, melancólico y profundo. Una voz gutural y dulce a la vez, cantando en un idioma que Santiago no hablaba, pero que conocía con cada fibra de su ser. Luli, luli, lulila, zaspim, dusha, zaspim, ja. El vaso de whisky se resbaló de los dedos de Santiago y cayó sobre la alfombra, el líquido ámbar manchando la lana virgen, pero él ni siquiera parpadeó. Sintió como si una mano helada le hubiera arrancado el corazón del pecho. Esa canción era la canción de Elena, su difunta esposa. Elena, que había crecido en un orfanato olvidado en algún lugar remoto de Europa del Este, antes de que la vida la trajera a América y a los brazos de Santiago. Elena solía tararear esa misma melodía extraña y triste cuando estaba embarazada, acariciándose el vientre enorme donde crecían los 5 bebés. Le había dicho a Santiago una vez, es la canción que las madres de mi pueblo cantan para que los niños no tengan miedo a la oscuridad. Significa que aunque no me veas, estoy aquí. Elena había muerto en el parto. Nadie más conocía esa canción. Nadie. Santiago empujó la puerta con violencia. El choque de la madera contra la pared resonó como un trueno. En el interior, la escena era de una paz perturbadora. Irina estaba sentada en la mecedora con Gabriel dormido en sus brazos. Los otros 4 niños dormían plácidamente en sus cunas. Al ver entrar a Santiago con los ojos desorbitados y el rostro pálido, Irina se sobresaltó, dejó de cantar abruptamente y abrazó al niño con fuerza, como protegiéndolo de la furia del padre. «Señor Montenegro», susurró ella temblando. «¿Qué ocurre? ¿Desperté a alguien?» Santiago avanzó hacia ella como un depredador acorralado. No le importaba el niño en brazos, no le importaba la hora. Solo existía esa canción. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó con voz ronca, casi un gruñido.
¿Quién te enseñó esa canción? ¡Habla! Irina retrocedió contra la pared, sus ojos grises muy abiertos por el miedo. Es solo una canción antigua, señor. Una canción de mi tierra. ¡Mientes! Santiago estaba fuera de sí. La agarró por el brazo, no con fuerza para lastimarla, sino con la desesperación de quien necesita la verdad. Mi esposa cantaba eso. Solo ella. Nadie más la conoce aquí. Tú no eres una casualidad, Irina. Apareciste en el lobby el día exacto en que me quedé sin niñeras. Sabes trucos que nadie sabe. Los niños te miran como si fueras ella. ¿Quién eres? ¿Quién te envió? Eres una periodista. Una espía corporativa. No, por favor, va a despertar a Gabriel, suplicó Irina con lágrimas asomando en sus ojos. Suélteme. Santiago la soltó, respirando agitadamente. Miró alrededor de la habitación, buscando algo, cualquier cosa que confirmara sus sospechas. Su mirada cayó sobre el bolso de tela desgastada de Irina, que estaba abierto sobre una silla en la esquina. Era un bolso humilde, lleno de remiendos, que desentonaba violentamente con el lujo de la habitación. Sin pensarlo, Santiago se abalanzó sobre el bolso. «¡No! ¡Eso es privado!», gritó Irina, intentando detenerlo, pero no podía moverse sin soltar al bebé. Santiago volcó el contenido del bolso sobre la mesa cambiadora. Cayeron objetos sencillos, un peine barato, un monedero con pocas monedas, un rosario de madera y un sobre de papel crema, de alta calidad, arrugado por el tiempo y el manoseo constante. Santiago reconoció el papel. Era su propia papelería personalizada, pero lo que hizo que sus rodillas cedieran fue la caligrafía en el frente del sobre. Una letra cursiva, elegante y ligeramente inclinada hacia la derecha. Para mi querida Irina. Era la letra de Elena. Santiago sintió que el mundo giraba. Agarró el sobre con manos temblorosas. Estaba abierto. Sacó la carta que había dentro y pegada a ella una fotografía. En la foto, tomada hacía unos 3 años, aparecía Elena, radiante y embarazada de pocos meses, sonriendo a la cámara, y a su lado, abrazándola tímidamente, había una chica mucho más joven, casi una niña, vestida con ropa humilde, pero con una sonrisa de adoración absoluta. Esa chica era Irina. Santiago levantó la vista de la foto a la niñera. Irina ya no intentaba ocultarlo. Estaba llorando silenciosamente, con la cabeza baja, vencida. «Léala», dijo ella con un hilo de voz. «Léala y despídame si quiere. Pero no diga que soy una espía». El juramento de sangre, Santiago, sostuvo la carta bajo la luz de la lámpara. Sus ojos recorrían las líneas escritas con la tinta azul que Elena siempre usaba. Sentía como si estuviera violando una tumba, pero no podía detenerse. La voz de su esposa resonaba en su cabeza con cada palabra que leía. «Mi dulce Irina, si estás leyendo esto, es porque algo ha salido mal. Los médicos dicen que el embarazo de quintillizos es un milagro, pero mi cuerpo está cansado, pequeña. Tengo miedo. No por mí, sino por ellos. Santiago es un hombre bueno, un hombre fuerte, pero su mundo es de hormigón y números. Si yo falto, él se perderá en su dolor. Se cerrará como una ostra y tratará de gestionar a nuestros hijos como gestiona sus empresas. No puedo permitir que crezcan sin calor, Irina. Tú sabes lo que es eso. Tú y yo compartimos el frío de aquel orfanato en Minsk hasta que tuve la suerte de salir. Cuando te encontré de nuevo años después y empecé a patrocinar tus estudios, vi en ti el corazón más puro que he conocido. Eres la hermana que nunca tuve. Te pido un último favor, el más grande de todos. Si yo no sobrevivo, ven a ellos. No dejes que Santiago los críe en un palacio de hielo. Enséñales a reír, enséñales nuestra canción, enséñales que el amor no se compra. Prométeme que cuidarás de mis niños hasta que Santiago aprenda a ser el padre que sé que puede ser.
Te quiero siempre, Elena. Santiago terminó de leer. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por la respiración rítmica de los bebés. Dejó caer la carta sobre la mesa como si quemara. Se sentía mareado, abrumado por una ola de culpa tan inmensa que casi lo ahoga. Había tratado a Irina como a una sirvienta, como a una intrusa, como a una enemiga. Y ella era, en realidad, el último regalo de su esposa. Se giró lentamente hacia ella. Irina había dejado a Gabriel en la cuna y ahora estaba de pie, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, esperando el veredicto. «¿Por qué no me lo dijiste?» La voz de Santiago estaba rota. Ya no había rastro del magnate arrogante, solo quedaba el viudo herido. «Cuando te contraté, cuando te grité, ¿por qué no me dijiste que la conocías?» Irina levantó la barbilla con una dignidad que contrastaba con su uniforme sencillo. «Porque Elena me hizo prometer que no le pediría nada a usted, señor. Ella no quería que yo viniera como una carga o una amiga de la familia pidiendo caridad. Ella quería que yo viniera por los niños». Irina dio un paso hacia él, cruzando la barrera invisible que los separaba. «Cuando supe que ella había muerto, gasté todos mis ahorros para venir a este país. Tardé meses en conseguir los papeles. Cuando llegué a la ciudad, no me atreví a presentarme en su puerta y decir: «Hola, soy la amiga pobre de su esposa muerta. Pensé que usted me echaría. Así que conseguí trabajo en la empresa de limpieza que atiende su edificio. Esperé. Observé. Vi pasar a las 10 niñeras. Vi cómo sufrían los niños, y cuando vi la oportunidad en el lobby, la tomé». Santiago se pasó las manos por la cara, frotándose los ojos. Todo encajaba. La paciencia infinita, el amor desinteresado, los guantes amarillos, seguramente un juego que ella y Elena compartían o inventaron. «No estás aquí por el dinero», murmuró Santiago, más para sí mismo que para ella. «Nunca cobré los cheques que Elena me enviaba para mis estudios, señor», respondió Irina señalando el bolso. «Los guardé todos para emergencias. No quiero su dinero. Quiero cumplir mi promesa. Quiero que estos niños sepan que su madre los amaba tanto que planeó su cuidado incluso desde más allá de la muerte». Santiago miró a sus hijos. Por primera vez vio la influencia de Elena no en sus rasgos físicos, sino en la paz que respiraban. Estaban tranquilos porque Irina les había traído la esencia de su madre. La vergüenza quemaba a Santiago. Recordó cómo la había humillado en la gala, cómo la había tratado con desdén, y ella había aguantado todo, tragándose su orgullo solo por amor a unos niños que no eran suyos biológicamente, pero sí espiritualmente. «Perdóname», dijo Santiago. La palabra salió con dificultad, oxidada por la falta de uso. Irina lo miró con sorpresa. «Señor, no es necesario». «Sí, es necesario», la interrumpió él, mirándola fijamente a los ojos. «He sido un ciego y un imbécil. Pensé que el dinero podía arreglar mi familia. Pensé que tú eras el problema. Pero el problema soy yo». Santiago se acercó a la cuna de Gabriel y acarició la mejilla del niño. El pequeño se removió en sueños y suspiró. «No sé cómo ser el padre que Elena quería», confesó Santiago, su voz apenas un susurro en la oscuridad. «Me dan miedo. Son tan pequeños, tan frágiles. Siento que cada vez que los toco, los rompo. Por eso me escondo en el trabajo. Por eso contrato a gente como la señora Grotter. Porque soy un cobarde». Fue el momento de mayor vulnerabilidad de su vida. Estaba confesando su mayor fracaso a su empleada. Irina no respondió con palabras de consuelo vacías. Se acercó a él, se paró a su lado junto a la cuna, hombro con hombro, sin tocarlo, pero ofreciendo su presencia sólida. «Nadie nace sabiendo ser padre, don Santiago», dijo ella suavemente, usando su nombre de pila por primera vez,
con un tono diferente, menos servil y más humano. Elena tampoco sabía. Tenía miedo, pero el miedo se cura haciendo. Ella metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un par de guantes amarillos de repuesto, todavía en su envoltorio plástico. Se los tendió a Santiago. Él los miró, confundido. «¿Qué es esto?» «Elena me dijo una vez que usted era un hombre que necesitaba herramientas para trabajar», dijo Irina con una leve sonrisa triste. «Bueno, estas son las herramientas de este trabajo. Mañana es domingo. Es el día libre del servicio. Normalmente yo me encargo de todo. Pero mañana usted va a aprender a usarlos». Santiago tomó el paquete de guantes. Eran ridículos, eran de goma barata, pero en ese momento le parecieron más pesados y significativos que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. «No sé si podré», admitió él. «Lo hará», afirmó Irina con una certeza inquebrantable. «Porque Elena creía en usted, y porque yo no voy a dejar que se rinda». Esa noche, Santiago no volvió a su estudio a beber. Se quedó sentado en la mecedora de la habitación de los niños, con el paquete de guantes amarillos en su regazo, viendo dormir a sus hijos y a la guardiana que su esposa le había enviado desde el cielo, comprendiendo que la verdadera batalla por su redención acababa de comenzar. La ruptura de la coraza. El sol del domingo entró por los ventanales del ático como un reflector que no perdonaba errores, iluminando el campo de batalla, la cocina de diseño italiano. Eran las 7 de la mañana, y Santiago Montenegro, el hombre que cerraba tratos millonarios con una sola llamada, estaba paralizado frente a una trona de alta tecnología. Llevaba puestos unos pantalones de chándal gris, una prenda que no había tocado su piel en una década, y una camiseta blanca. Pero lo que realmente desentonaba eran los guantes amarillos de goma que le llegaban hasta los codos. Frente a él, Mateo, el líder de la banda de los quintillizos, lo miraba con desconfianza, con la boca cerrada herméticamente, rechazando la cucharada de puré de plátano que su padre sostenía con mano temblorosa. «Vamos, Mateo, abre el hangar», suplicó Santiago, sintiéndose ridículo. Intentó hacer el sonido de un avión, pero sonó más como un motor averiado. «¡Brum! Mira, el avión quiere aterrizar». Mateo no solo no abrió la boca, sino que con un movimiento rápido de karateca infantil golpeó la cuchara. El puré voló por los aires y aterrizó con una precisión humillante en la mejilla de Santiago, deslizándose lentamente hacia su barbilla. Desde la encimera, donde estaba preparando biberones con la velocidad de un barman experto, Irina soltó una risa cristalina. No fue una risa burlona, sino una risa de complicidad, ligera y genuina. «El avión se estrelló, capitán Montenegro», dijo ella secándose las manos en su delantal. «El problema es que usted está intentando negociar con él. A los niños no se les negocia, se les seduce». Irina se acercó. Santiago esperaba que ella tomara la cuchara y resolviera el problema, como siempre, pero ella se detuvo a su lado y cruzó los brazos. «No», dijo suavemente cuando vio que él le tendía la cuchara. «Yo soy la copiloto hoy. Usted vuela la nave. Intente de nuevo, pero esta vez pruébelo usted primero. Si ellos ven que el líder no come, la tropa desconfía». Santiago suspiró, limpiándose el puré de la cara con el dorso del guante amarillo. Miró la papilla grumosa. Hizo una mueca, pero bajo la mirada atenta de Irina y los 5 pares de ojos marrones que lo juzgaban, se metió una cucharada en la boca. Exageró, sintiendo el sabor dulce y pastoso. Delicioso combustible de cohetes. Los ojos de Mateo se abrieron con curiosidad. Si papá comía combustible de cohetes, él también quería. Abrió la boca. Santiago aprovechó la oportunidad y ¡zas! La comida entró. «Bien», exclamó Santiago, sintiendo una oleada de triunfo desproporcionada, mayor que la que sintió al comprar su primer rascacielos.
Ese domingo se convirtió en una maratón de humildad. Irina lo guió a través de los círculos del infierno doméstico, el cambio de pañales, donde Santiago tuvo que usar una mascarilla y contuvo la respiración hasta ponerse morado, mientras Irina le explicaba la diferencia entre cremas. El baño de espuma, donde terminó más mojado que los niños, y la hora de la siesta. A media tarde, cuando el silencio finalmente reinó en la casa y los 5 niños dormían agotados por el juego, Santiago se desplomó en el sofá del salón. Estaba exhausto, sucio y le dolía la espalda, pero se sentía extrañamente vivo. Irina entró en la sala trayendo 2 tazas de té. Se sentó en el sillón frente a él, ya sin el delantal, pareciendo por primera vez una chica de 24 años y no una madre sustituta. Santiago la observó. La luz dorada de la tarde le daba un halo casi etéreo. Recordó la carta, la promesa, el sacrificio que ella había hecho. Su instinto de hombre rico se activó de nuevo, la necesidad de equilibrar la balanza. Se incorporó, sacando del bolsillo de su pantalón un cheque que había preparado esa mañana. Lo deslizó sobre la mesa de centro hacia ella. «Toma», dijo él, recuperando un poco de su tono serio. «Sé lo que dijiste anoche sobre la promesa a Elena, pero esto no es caridad. Es retroactivo. Por los años que cuidaste de ella emocionalmente cuando yo no pude, y por lo que estás haciendo ahora. Es una suma considerable. Te permitirá traer a tu familia, comprar una casa, lo que quieras». Irina miró el papel. La cifra tenía muchos ceros, suficiente para no trabajar nunca más. Su expresión cambió. La calidez se esfumó y una sombra de decepción cruzó su rostro. Tomó el cheque con dedos delicados. Santiago esperó el agradecimiento, el alivio. ¡Rip! El sonido del papel rompiéndose fue seco. Irina partió el cheque en 2, luego en 4, y dejó los pedazos sobre la mesa de cristal. Santiago se quedó boquiabierto. «¿Qué haces? ¿Tienes idea de cuánto dinero era eso?» «Sí, lo sé». «Sé contar, señor Montenegro», dijo ella con una dignidad fría. «Pero usted sigue sin entender. Mientras crea que puede pagar por el afecto, seguirá estando solo. Yo no estoy aquí vendiendo un servicio de amor premium. Estoy aquí porque amo a esos niños. Si acepto ese dinero, esto se convierte en una transacción, y una transacción se puede cancelar, un vínculo no». Se levantó visiblemente ofendida. «Si quiere pagarme, págueme mi salario de niñera a fin de mes, como acordamos. Y si quiere agradecerme», señaló hacia el pasillo donde estaban las habitaciones, «vaya y lea el cuento de las buenas noches hoy. Usted solo, sin mí». Santiago la vio alejarse hacia la cocina. Se quedó mirando los trozos de papel rotos sobre la mesa. Cualquier otra persona en el mundo habría matado por ese cheque. Ella lo había destruido como si fuera basura. Una sonrisa lenta y dolorosa se formó en los labios de Santiago. Por primera vez en su vida, el dinero no le servía para nada. Y extrañamente eso lo hizo sentir liberado. Se levantó y fue hacia la habitación de los niños. Esa noche leyó El Principito. No lo hizo perfecto, se trabó en algunas palabras y no hizo las voces divertidas de Irina. Pero cuando terminó, Lucas le agarró el dedo meñique con su manita y no lo soltó hasta quedarse dormido. Santiago se quedó allí, sentado en la penumbra, con el dedo atrapado por su hijo, sintiendo que su corazón de piedra empezaba a latir de nuevo. Estaba entrando en un mundo nuevo, un mundo donde Irina era la guía y él un humilde aprendiz. La amenaza externa. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que el penthouse de Santiago sufrió una metamorfosis. Los jarrones Ming habían sido reemplazados por cestas de juguetes de tela suave. Las alfombras persas tenían ahora manchas sospechosas de jugo de manzana que a nadie parecían importarle.
y Santiago Montenegro había empezado a llegar a casa a las 5 de la tarde, delegando reuniones vitales solo para no perderse la hora del baño. La relación con Irina se había transformado en una sociedad silenciosa y profunda. No hablaban de temas personales, pero compartían miradas sobre las cabezas de los niños que decían más que 1000 palabras. Había una tensión eléctrica, un respeto mutuo que crecía día a día. Santiago había empezado a notar la forma en que ella se recogía el cabello o cómo cantaba bajito mientras cocinaba, y ella había empezado a sonreírle a él, no al jefe, sino al hombre que intentaba desesperadamente aprender a hacer una trenza. Aunque fueran niños, jugaban con pelucas de disfraces. Pero la felicidad en el mundo de los millonarios es frágil y siempre atrae a los depredadores. Era un martes lluvioso. Irina estaba en el salón, sentada en el suelo sobre una manta de picnic improvisada. Habían decidido hacer un camping interior, porque llovía demasiado para salir. Había una tienda de campaña hecha con sábanas de seda, sábanas de $2000 usadas como techo de fuerte. Y Santiago, que había llegado temprano, estaba dentro de la tienda con los gemelos, haciendo sombras chinescas con una linterna. Las risas llenaban el aire. Irina estaba afuera de la tienda, cortando sándwiches en forma de estrellas. El ambiente era cálido, íntimo, casi de familia perfecta. El sonido del ascensor privado abriéndose fue como un disparo de hielo. Nadie lo esperaba. El portero no había avisado. Santiago asomó la cabeza por la tienda de campaña, con el cabello despeinado y la corbata floja. «¿Quién es?», preguntó, sonriendo todavía. La sonrisa se le congeló en el rostro. De pie en el recibidor, sacudiendo un paraguas negro con gesto de disgusto supremo, estaba doña Bernarda de la Vega, la madre de Elena, la suegra de Santiago. Bernarda era una mujer de 65 años que vestía Chanel como armadura y perlas como munición. Tenía el porte de una reina exiliada y la calidez de un iceberg. Desde la muerte de Elena había visitado a los niños exactamente 2 veces y en ambas ocasiones había criticado la decoración, el personal y la falta de linaje de la educación moderna. Bernarda levantó la vista y sus ojos recorrieron la escena con un horror creciente. Vio las sábanas caras convertidas en tienda de campaña, vio migas de pan en el suelo, vio a Santiago, el magnate, gateando, y finalmente sus ojos de halcón se posaron en Irina. Irina se había puesto de pie rápidamente, alisándose el uniforme. «¡Doña Bernarda!», dijo Santiago, saliendo de la tienda y poniéndose de pie torpemente. «No la esperábamos». «Es evidente», dijo Bernarda. Su voz era suave, pero cortante como un bisturí. Si hubiera avisado, supongo que habrían tenido tiempo de convertir este zoológico en una casa decente. Caminó hacia el centro de la sala, ignorando a Santiago, y se detuvo frente a Irina. La miró de arriba a abajo, con un desprecio que no necesitaba palabras. Para Bernarda, Irina no era una persona, era un mueble mal colocado. «Tú debes ser la nueva», dijo Bernarda sin mirarla a los ojos, sino inspeccionando una mancha imaginaria en el delantal de Irina. «Me dijeron que Santiago había contratado a alguien de procedencia dudosa. No sabía que también había contratado a una animadora de circo». «Señora, soy la niñera», respondió Irina, bajando la cabeza por respeto, pero con la voz firme. «¿Niñera?». Bernarda soltó una risa seca. «Una niñera educa, niña. Una niñera enseña modales, postura, idiomas. Tú estás ahí tirada en el suelo alimentándolos como si fueran cachorros. Míralos». Señaló a los quintillizos que habían salido de la tienda y miraban a su abuela con miedo. No corrieron a abrazarla. Se escondieron detrás de las piernas de Irina. Ese gesto selló la sentencia. Bernarda se giró hacia Santiago, sus ojos brillando con furia contenida.
¿Esto es lo que has hecho con el legado de mi hija, Santiago? Siseó. ¿Reemplazar a la madre por una sirvienta que ni siquiera sabe cuál es su lugar? Mis nietos se esconden detrás de la falda de una criada en lugar de saludar a su abuela. Es grotesco. Bernarda, basta, advirtió Santiago, su tono endureciéndose. Se colocó entre ella e Irina. Irina ha hecho milagros con ellos. Son felices. Comen, duermen y ríen. Eso es lo que Elena hubiera querido. No te atrevas a usar el nombre de mi hija para justificar tu mediocridad, gritó Bernarda, perdiendo la compostura por un segundo. Elena era una dama. Ella quería excelencia para sus hijos. Tú has convertido su hogar en una comuna hippie, y tú... señaló a Irina con un dedo enjollado. Tú eres el problema. Eres demasiado familiar, demasiado cómoda. He visto cómo te mira él, y he visto cómo te miran los niños. Estás jugando a la mamá, ¿verdad? ¿Crees que puedes quedarte con el viudo rico y la fortuna? Irina palideció. Eso no es cierto, exclamó Irina dolida. Yo solo cumplo una promesa. Cállate, interrumpió Bernarda. No me interesan tus excusas de cazafortunas. Bernarda se arregló la chaqueta recuperando su frialdad aterradora. Sacó de su bolso un sobre legal y lo puso sobre la mesa, justo donde antes habían estado los trozos del cheque roto. Santiago, he venido a informarte. Mis abogados han estado documentando todo. El despido de 10 niñeras en 2 meses, los informes de los vecinos sobre ruidos y caos. Y ahora esto, un ambiente inestable y promiscuo con una empleada sin cualificaciones. Santiago sintió un frío en el estómago. ¿De qué estás hablando, Bernarda? Estoy hablando de la custodia, dijo ella con una calma letal. Voy a solicitar la custodia total de mis nietos. Se vendrán a vivir a la mansión de La Vega, donde serán educados por institutrices de verdad, no por campesinas. Tienes una semana para despedir a esta mujer y rectificar el rumbo. Si no lo haces, te arrastraré a los tribunales. Y créeme, Santiago, con el historial de inestabilidad que has mostrado estos meses, ningún juez te dejará quedarte con 5 niños. Bernarda miró a Irina una última vez. Si realmente te importan esos niños, muchacha, te irás por tu propia voluntad. Porque mientras tú estés aquí, ellos están en peligro de perder a su padre. Tú eres la debilidad de esta casa. Con esa sentencia final, Bernarda dio media vuelta y caminó hacia el ascensor. Las puertas se cerraron, dejando tras de sí un silencio mucho peor que el del principio, un silencio cargado de miedo real. Santiago miró el sobre legal. Luego miró a Irina. Ella estaba temblando, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Los niños, sintiendo la angustia, comenzaron a llorar bajito. «Ella no puede hacer eso», murmuró Santiago, pero su voz no tenía convicción. Sabía que los abogados de la familia Vega eran tiburones, y sabía que, en papel, él parecía un padre incompetente que dependía totalmente de una chica joven sin estudios formales. Irina se secó las lágrimas bruscamente. Miró a los niños y luego a Santiago. En sus ojos grises había aparecido una resolución dolorosa. Las palabras de la bruja habían dado en el blanco. «Tú eres la debilidad». «Señor», empezó ella. «No», la cortó Santiago adivinando sus pensamientos. «Ni se te ocurra. No te vas a ir. Vamos a luchar». Pero Irina no respondió. Solo abrazó a los niños con una fuerza desesperada, como si quisiera grabarse sus olores en la memoria antes de que fuera demasiado tarde. La amenaza externa había logrado lo que el caos interno no pudo: poner fecha de caducidad a su pequeño paraíso. El sacrificio silencioso. La tormenta que había comenzado fuera del ático
no era nada comparada con el huracán que se había desatado dentro de la oficina de Santiago. Eran las 3 de la madrugada. La luz del escritorio era el único faro en la oscuridad del apartamento. Santiago tenía el teléfono pegado a la oreja, la corbata deshecha y la camisa arremangada, paseándose como un león enjaulado de un lado a otro de la habitación. «Me importa un demonio lo que digan los precedentes, Alberto», rugió Santiago a su abogado principal sin importarle la hora. «Esa mujer, mi suegra, no tiene base legal. Soy el padre. Tengo recursos». Al otro lado de la línea, la voz del abogado sonaba cansada y cautelosa. «Santiago, escúchame. Bernarda tiene influencias y tiene un punto débil que explotar. Irina, una chica joven, extranjera, sin certificaciones, viviendo bajo el mismo techo que un viudo reciente. Los jueces de familia son conservadores. Si Bernarda pinta esto como un ambiente inmoral o inestable, te pueden quitar la custodia temporal mientras dura el juicio. Y eso puede tardar años. ¿Estás dispuesto a que los niños vivan con ella durante 2 años mientras peleamos?» Santiago se quedó helado. La sola imagen de sus hijos, sus pequeños y sensibles quintillizos, viviendo en el mausoleo frío de Bernarda, educados por institutrices rígidas que les prohibirían reír, le revolvió el estómago. «No, eso no puede pasar», susurró Santiago, dejándose caer en su silla de cuero, derrotado. «Entonces tienes que eliminar la munición de Bernarda», dijo el abogado con frialdad pragmática. «La chica tiene que irse, Santiago, al menos hasta que la situación legal se enfríe. Es ella o el riesgo de perderlos». Santiago colgó el teléfono sin despedirse. Se frotó la cara con las manos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No quería que Irina se fuera. La necesitaba. No solo por los niños, sino porque la casa se sentía viva cuando ella estaba. Pero no podía arriesgar a sus hijos. Lo que Santiago no sabía era que la puerta de su despacho estaba entreabierta apenas unos milímetros. En el pasillo oscuro, Irina estaba de pie, con la espalda pegada a la pared, abrazando sus propios brazos para contener el temblor. Lo había escuchado todo, cada palabra, especialmente la frase final: «Es ella o el riesgo de perderlos». Irina cerró los ojos y dejó que una lágrima solitaria rodara por su mejilla. Sabía lo que tenía que hacer. No había elección. Elena le había pedido que cuidara a los niños, y en este momento cruel, la única forma de cuidarlos, de asegurar que siguieran con su padre, era desapareciendo. Caminó en silencio hacia su pequeña habitación de servicio. No encendió la luz. No necesitaba ver para empacar. Tenía tan poco que le bastaron 5 minutos. Su ropa desgastada, el rosario, la foto de Elena. No se llevó nada que Santiago le hubiera comprado. Con el bolso al hombro, Irina se dirigió a la habitación de los niños para la despedida que le rompería el corazón. La luz de la luna bañaba las 5 cunitas. El aire olía a lavanda y a leche tibia. Irina se acercó primero a Mateo, acarició su cabello revuelto con una suavidad infinita. «Sé valiente, mi general», susurró con la voz quebrada. «Cuida a tu papá. Él te necesita más de lo que crees». Pasó a Lucas y a los demás, besando cada frente, memorizando cada rasgo. Cuando llegó a Gabriel, el más pequeño y sensible, sintió que las piernas le fallaban. Gabriel dormía abrazado a un peluche que ella le había cosido. Irina ahogó un sollozo, mordiéndose el labio hasta hacerse sangre. «Perdónenme», murmuró al vacío. «Perdónenme por romper la promesa de quedarme, pero cumplo la promesa de protegerlos». Se sacó los guantes amarillos de goma que llevaba en el bolsillo del delantal. Esos guantes que habían sido su varita mágica, su escudo, su herramienta de amor. Los dobló cuidadosamente y los colocó sobre la mesita de noche, junto al monitor de bebés, como quien deja un arma tras una guerra terminada.
Encima de los guantes dejó una nota doblada en papel simple. Salió de la habitación caminando hacia atrás, incapaz de dejar de mirarlos hasta que la puerta se cerró, cortando el vínculo visual. Cruzar el salón fue como caminar bajo el agua. Pasó frente al despacho de Santiago. Él seguía allí, con la cabeza entre las manos, probablemente buscando una solución imposible. Irina tuvo el impulso de entrar, de abrazarlo, de decirle que todo estaría bien, pero sabía que si él la veía, no la dejaría ir. Y si ella se quedaba, Bernarda ganaría. Abrió la puerta principal del penthouse. El ascensor privado la esperaba. «Adiós, Santiago», susurró al aire frío del pasillo. Las puertas de metal se cerraron, llevándose a la única madre que esos niños habían conocido, y sumiendo al penthouse en un silencio que esta vez no era de paz, sino de muerte. El clímax emocional. El amanecer llegó con una luz gris y plomiza, reflejando el estado de ánimo de la casa. Santiago se había quedado dormido en el sillón de su despacho, vencido por el agotamiento. Se despertó sobresaltado al notar que el reloj marcaba las 7:30 a.m. El silencio era absoluto, demasiado absoluto. A esta hora, normalmente, se escuchaban las risitas amortiguadas de los niños, el sonido de Irina cantando en la cocina, el olor a tostadas y café. Pero hoy el aire estaba estancado, frío. «¿Irina?», llamó Santiago saliendo al pasillo, frotándose el cuello dolorido. «Me quedé dormido, lo siento. ¿Necesitas ayuda con el desayuno?». Nadie respondió. Una sensación de vértigo le subió por la espina dorsal. Caminó rápido hacia la cocina. Estaba impecable, vacía. No había ollas al fuego. No había mesa puesta. «¡Irina!». Corrió hacia la habitación de servicio. La cama estaba hecha, tensa, militarmente perfecta. El armario estaba abierto y vacío. No había rastro de ella, ni un calcetín, ni un papel. Era como si nunca hubiera existido. El corazón de Santiago empezó a latir desbocado, golpeando contra sus costillas como un martillo. Corrió hacia la habitación de los niños. Al abrir la puerta, la imagen lo golpeó. Los 5 niños estaban despiertos, pero no estaban jugando. Estaban sentados en sus cunas, en silencio, mirando hacia la puerta con una expresión de expectación angustiosa. Al ver entrar a Santiago, 5 pares de ojos brillaron con esperanza. Buscaron detrás de él y al ver que estaba solo, la luz se apagó instantáneamente. «¿Nana?», preguntó Gabriel con la voz temblorosa. Santiago tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Entró en la habitación y entonces lo vio. Sobre la mesita de noche, los guantes amarillos brillaban bajo la luz de la mañana. Solitarios, abandonados, debajo de ellos, la nota. Santiago tomó el papel con manos que temblaban violentamente. Leyó las líneas escritas con una caligrafía apresurada, manchada por un par de gotas secas de lágrimas. «Señor Santiago, usted dijo que lucharía, pero escuché a su abogado. Bernarda tiene razón en una sola cosa. Yo soy la debilidad. Si me quedo, le doy a ella la excusa para llevarse a los niños. No puedo permitir que los separen de usted. Ellos necesitan a su padre. Usted ya está listo, ya tiene los guantes, ya sabe cómo hacerlos reír. No me necesita a mí, solo necesitaba creer en usted mismo. Dígales que tuve que irme a cuidar a otros niños que no tienen a nadie. No les diga que los abandoné, por favor. Eso me mataría. Gracias por dejarme amarlos. Irina». Santiago arrugó la carta contra su pecho, sintiendo un dolor físico, agudo, como si le hubieran arrancado un pulmón. «¡No!», gritó, un sonido gutural de negación pura. «No, maldita sea, no». El grito asustó a los niños, y entonces el dique se rompió.
No fue un llanto de berrinche, fue un llanto de duelo. Gabriel empezó a sollozar, un sonido profundo y doloroso, llamando a mamá Ina. Mateo se tiró boca abajo en la cuna, golpeando el colchón con frustración. Los otros tres se unieron en un coro de desolación que heló la sangre de Santiago. Santiago intentó calmarlos. Se puso los guantes amarillos, desesperado. «Miren», dijo con la voz rota, agitando las manos. «Aquí están los pajaritos. Papá los tiene. Papá va a jugar». Pero los niños no eran tontos. Miraron los guantes en las manos grandes y torpes de su padre y supieron que era una mentira. Esos guantes sin Irina eran solo goma vacía. Mateo apartó la mano de Santiago de un manotazo y gritó más fuerte. El rechazo fue devastador. Santiago comprendió en ese instante que Irina no era solo una ayuda. Ella era el alma de la casa. Él podía poner las reglas, podía comprar la comida, pero ella era la magia, y sin magia el castillo se derrumbaba. Pasaron las horas. El caos se transformó en algo peor, apatía. Para el mediodía, los niños se negaban a comer. Gabriel había desarrollado fiebre. Estaba ardiendo con las mejillas rojas y vomitó la leche que Santiago intentó darle a la fuerza. El médico de familia llegó a la 1. Examinó a Gabriel y a los otros que estaban tirados en la alfombra, mirando al vacío, abrazados a prendas de ropa que Irina había dejado en el cesto de lavado. «Físicamente no tienen nada viral, Santiago», dijo el médico, guardando su estetoscopio con preocupación. «Esto es emocional. Es un cuadro de estrés agudo por separación. Están deprimidos. Y en niños tan pequeños, la depresión puede ser peligrosa. Dejan de comer, su sistema inmune baja, necesitan su figura de apego». «¿Dónde está la niñera?» «Se fue», dijo Santiago, mirando por la ventana hacia la ciudad gris, sintiéndose el hombre más miserable del universo. En ese momento, su teléfono sonó. Era Bernarda. Santiago contestó, su voz fría como el acero. «¿Sí? Me han informado mis fuentes en el edificio que la sirvienta salió anoche con una maleta», dijo Bernarda, con un tono de triunfo apenas disimulado. «Veo que entraste en razón, Santiago. Fue una decisión inteligente. Mañana enviaré a la señorita Rottenmeier, una institutriz alemana excelente, para que ponga orden en ese caos». Algo hizo clic dentro de Santiago. Fue el sonido de su miedo rompiéndose y dando paso a una furia clarificadora. Miró a sus hijos, Gabriel febril, Mateo triste, su hogar convertido en un tanatorio en vida. Pensó en Irina, sola en algún lugar, sacrificándose por él, por un hombre que no había tenido el valor de defenderla hasta las últimas consecuencias. «No te molestes, Bernarda», dijo Santiago con una calma aterradora. «¿Cómo dices? Dije que no envíes a nadie, y escúchame bien, porque no lo voy a repetir. Si te acercas a mis hijos, si intentas quitarme la custodia, gastaré hasta el último centavo de mi fortuna en los mejores abogados del planeta para destrozarte. Sacaré a la luz tus cuentas en paraísos fiscales, tus negligencias, todo. Te haré la guerra, Bernarda, y yo siempre gano». «¡Santiago! ¡Estás loco!», chilló ella. «Esa mujer no es nadie. Esa mujer es la madre de mis hijos», sentenció Santiago con la voz vibrando de emoción. «Tal vez no biológica, pero es su madre, y voy a traerla de vuelta, aunque tenga que quemar la ciudad para encontrarla». Colgó el teléfono. Se giró hacia el médico que lo miraba sorprendido. «Quédese con ellos. No se mueva de aquí. Llamaré a mi hermana para que venga a relevarlo en 1 hora». «¿A dónde va, Santiago?», preguntó el médico. Santiago se quitó la corbata y la tiró al suelo. Fue a la mesita de noche, tomó los guantes amarillos y se los metió en el bolsillo de la chaqueta, pegados a su corazón. «Voy a recuperar a mi familia». Salió del apartamento corriendo, no como el ejecutivo que calcula riesgos,
sino como el hombre enamorado y desesperado que finalmente había entendido que hay cosas que valen más que cualquier imperio. Tenía que encontrarla antes de que tomara un autobús, un tren o un avión y desapareciera para siempre en la inmensidad del mundo. Sabía un solo dato: la dirección antigua que figuraba en el remite de una de las cartas viejas que Elena guardaba. Era un tiro a ciegas, en el barrio más pobre de la ciudad, pero era su única esperanza. La búsqueda bajo la lluvia. La ciudad se había convertido en un monstruo gris bajo una lluvia torrencial que golpeaba el asfalto con violencia, como si el cielo mismo estuviera llorando la partida de Irina. El Deportivo Alemán de Santiago Montenegro, una máquina diseñada para la velocidad y el estatus, se sentía inútil atrapado en el denso tráfico de la autopista periférica. Santiago golpeó el volante con frustración. Sus nudillos estaban blancos. Llevaba más de 40 minutos conduciendo hacia el sur, hacia los barrios obreros que nunca pisaba, guiándose únicamente por una dirección anotada en el reverso de un sobre viejo que había encontrado en el cuarto de Irina. Pensión Doña Marta, calle 14. Su mente era un torbellino de culpa y miedo. Cada minuto que pasaba era un minuto en el que ella se alejaba más. Imaginaba a Gabriel con fiebre, llamándola en sueños, y sentía una punzada física en el pecho. No era solo por los niños, era por él. Se había dado cuenta, demasiado tarde, de que la casa sin ella no era un hogar, era solo una propiedad inmobiliaria cara y vacía. Al llegar al barrio, las calles se estrecharon y el pavimento dio paso a baches llenos de agua sucia. La gente corría bajo los toldos de las tiendas. Santiago aparcó el coche de lujo frente a un edificio descascarado de 2 plantas. No le importó dejarlo en doble fila. Salió a la lluvia sin paraguas, arruinando su traje de $3,000 en segundos. Golpeó la puerta de madera hinchada por la humedad. Una mujer mayor, con rulos en la cabeza y un cigarrillo en la boca, abrió la puerta mirándolo con desconfianza. «¿Qué quiere? No compramos nada». «Busco a Irina». «Irina Beltrán», dijo Santiago, jadeando, limpiándose el agua de los ojos. «Vivía aquí antes. Creo que ha vuelto». La mujer soltó una risa seca y negó con la cabeza. «Llega tarde, galán. La muchacha vino hace 1 hora, recogió 2 cajas que tenía guardadas aquí y se fue. Estaba llorando como una Magdalena. Dijo que se volvía a su pueblo». El mundo de Santiago se detuvo. ¿A su pueblo? ¿Al aeropuerto? No, hombre, no tiene plata para aviones. Se fue a la terminal de autobuses del norte. El camión para la frontera sale a las 5. Santiago miró su reloj. Eran las 4:25 p.m. La terminal estaba al otro lado de la ciudad. Sin decir gracias, corrió de vuelta al coche, arrancó el motor con un rugido que asustó a los perros callejeros y se lanzó a la carretera. Condujo como un loco, saltándose semáforos en rojo, tocando el claxon, invadiendo carriles. No le importaban las multas, no le importaba morir, solo le importaba llegar. La terminal del norte era un caos de gente, olor a gasolina diésel y comida frita. Santiago irrumpió en el vestíbulo principal, empapado, con el cabello pegado a la frente y la mirada febril. Parecía un demente, no un millonario. Escaneó la multitud desesperadamente. Había cientos de personas. Familias despidiéndose, mochileros, vendedores ambulantes. «¡Irina!», gritó sin importarle que la gente se girara a mirarlo. Corrió hacia los andenes de salida internacional. Andén 4, andén 5, andén 6. Y allí estaba, sentada en un banco de metal frío, lejos de la multitud, con su pequeño bolso desgastado en el regazo y la mirada perdida en el suelo. Se veía tan pequeña, tan frágil envuelta en un abrigo que le quedaba grande. Parecía haber aceptado su derrota. Santiago se detuvo a 10 metros de ella, recuperando el aliento.
El alivio lo inundó, seguido inmediatamente por el terror de que ella lo rechazara. Caminó lentamente hacia ella. «Irina». Ella levantó la cabeza de golpe. Al verlo allí, empapado, sucio y jadeante, sus ojos se llenaron de incredulidad. Se puso de pie instintivamente, agarrando su bolso como un escudo. «Señor Santiago». Su voz temblaba. «¿Qué hace aquí? ¿Pasó algo con los niños? ¿Gabriel está bien?» «Los niños están mal», dijo él, dando un paso más. «Pero no vine solo por ellos, vine porque yo estoy peor». Irina negó con la cabeza, retrocediendo un paso hacia la puerta del autobús, que ya estaba abriendo sus bodegas para el equipaje. «Váyase, por favor, ya lo hablamos en la carta. Si me ven con usted, Bernarda se los quitará. Soy un peligro para su familia. Tiene que ser fuerte por ellos». «¡Al diablo con Bernarda!», gritó Santiago, y su voz resonó en la plataforma de hormigón, haciendo callar a las personas cercanas. «Que se atreva a intentarlo. Gastaré cada centavo que tengo en destruirla si hace falta, pero no voy a perderte a ti por miedo a ella». Santiago acortó la distancia, ignorando la lluvia que entraba por el techo abierto del andén. Quedó frente a ella, mirándola a los ojos con una intensidad que la dejó clavada en el sitio. «Usted no entiende», sollozó ella. «Yo no soy nadie, solo soy la chica que limpia. Usted es un Montenegro, nuestros mundos no se tocan». «Tienes razón», dijo Santiago, y por un segundo Irina sintió que el corazón se le rompía. Nuestros mundos no se tocaban. Tú vivías en un mundo de amor, de canciones y de calidez, y yo vivía en un mundo de hielo y soledad, disfrazado de lujo. Tú no entraste a mi mundo, Irina. Tú me salvaste de él». Santiago metió la mano en el bolsillo de su chaqueta empapada. Irina contuvo la respiración, esperando quizás un cheque o un documento legal, pero lo que Santiago sacó fue un par de guantes amarillos de goma, arrugados, húmedos, ridículos. Se arrodilló. Allí mismo, en medio de la suciedad de la terminal de autobuses, el hombre que nunca se inclinaba ante nadie hincó una rodilla en el suelo manchado de grasa. La gente a su alrededor comenzó a murmurar y a sacar sus teléfonos, pero a Santiago no le importaba el universo exterior. «Me dijiste que estas eran las herramientas para ser padre», dijo él, con la voz quebrada, levantando los guantes como si fueran una ofrenda sagrada. «Pero me mentiste. Estas no son herramientas de trabajo, son tu corazón, y yo no sé usarlos sin ti. Intenté consolar a Gabriel hoy, y me rechazó, porque no quería unos guantes de goma, quería la mano que estaba dentro, quería a su madre». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Irina. «Santiago, levántese, por favor». «No hasta que me escuches», insistió él. «No te ofrezco un empleo, no te ofrezco un sueldo, te ofrezco mi vida. Te ofrezco ser la madre de esos 5 niños que te adoran, y te ofrezco ser la compañera de este hombre roto que te necesita más que al aire. Vuelve a casa, no como la niñera, vuelve como la dueña de todo». Irina miró al hombre arrodillado, miró los guantes amarillos en sus manos temblorosas, y luego miró el autobús que estaba a punto de partir, su vía de escape hacia una vida segura pero vacía. Recordó la promesa a Elena: «No dejes que Santiago los críe en un palacio de hielo». Ella soltó el bolso. Cayó al suelo con un golpe sordo. Se arrodilló frente a él, quedando a su misma altura, sin importarle el barro en sus rodillas. Tomó las manos de Santiago, cubriendo los guantes amarillos con las suyas. «Bernarda vendrá por nosotros», susurró ella, mezclando el miedo con la esperanza. «Que venga», respondió Santiago, acercando su frente a la de ella hasta tocarse. «La estaremos esperando, juntos, los 7». En medio del caos de la terminal, bajo la lluvia y el ruido de los motores diésel, se besaron. No fue un beso de película de Hollywood. Fue un beso desesperado, salado por las lágrimas y la lluvia.
un pacto de sangre y amor que sellaba el destino de una nueva familia. La resolución final. Anepílogo. El regreso al penthouse fue silencioso pero eléctrico. Al entrar, la casa seguía sumida en esa penumbra triste que habían dejado horas atrás. El médico, que se había quedado dormido en el sofá, se despertó al oír el ascensor. Santiago entró primero, con el rostro iluminado por una energía nueva. Pero no dijo nada, simplemente se hizo a un lado. Irina cruzó el umbral. Estaba empapada, con el maquillaje corrido y el cabello revuelto, pero para los ojos de los habitantes de esa casa brillaba más que el sol. «¿Niños?», llamó ella suavemente. El efecto fue inmediato. Desde el pasillo de las habitaciones se oyó un ruido, luego unos pasos apresurados y finalmente el sonido inconfundible de pies descalzos corriendo sobre la madera. Mateo apareció primero, con los ojos hinchados. Se detuvo en seco, como si estuviera viendo un fantasma. Detrás de él llegaron Lucas, Simón y los otros. «¡Nana!». El grito fue colectivo. La estampida fue imparable. Los 5 niños se lanzaron contra ella con tal fuerza que casi la derriban. Irina cayó de rodillas al suelo, recibiendo el impacto de los 5 cuerpos pequeños, abrazándolos, besándolos, llorando y riendo al mismo tiempo. «Estoy aquí, mis amores, estoy aquí», repetía ella entre besos. «Ya no me voy, nunca más». Gabriel, que había estado ardiendo en fiebre hacía unas horas, caminó tambaleándose hacia ella, arrastrando su manta. Se dejó caer en su regazo y suspiró profundamente, cerrando los ojos. Fue como si su cuerpo reconociera que la seguridad había vuelto. La tensión muscular desapareció y milagrosamente su respiración comenzó a normalizarse. La fiebre emocional empezaba a ceder ante la medicina de la presencia. Santiago observaba desde la puerta, apoyado en el marco, con los guantes amarillos colgando de su bolsillo. El médico se le acercó, guardando sus cosas. «Bueno, señor Montenegro», dijo el doctor con una sonrisa sabia. «Creo que mi trabajo aquí ha terminado. Esa medicina no se vende en farmacias». Santiago asintió, sin dejar de mirar a su familia en el suelo. «Tiene razón, doctor, y es la única que importa. Esa noche nadie durmió en sus camas». Santiago arrastró el colchón gigante de su habitación al salón. Hicieron una cama masiva. Los 5 niños, Irina y Santiago, durmieron todos juntos, enredados en un caos de extremidades y mantas, protegiéndose mutuamente de los fantasmas del pasado y de las amenazas del futuro. Epílogo. 1 año después. La cámara se desplaza suavemente por la habitación principal del penthouse. La luz que entra ya no es fría ni intimidante, es dorada y vibrante. Hay cambios sutiles en la decoración. Dibujos infantiles enmarcados cuelgan junto a obras de arte abstractas, y hay juguetes esparcidos con una desorganización feliz que antes hubiera sido impensable. Sobre la mesa de noche de mármol hay un objeto extraño protegido dentro de una caja de cristal, como si fuera una joya de la corona o un trofeo deportivo invaluable. Un par de guantes de goma amarillos, viejos y gastados. Junto a ellos hay 2 fotografías enmarcadas. Una es la de Elena, la madre biológica, sonriendo eternamente. La otra es una foto reciente. Santiago, Irina y los 5 niños en un parque, todos manchados de helado, riendo a carcajadas. La puerta se abre. Entran corriendo los quintillizos, que ahora tienen 3 años y son un torbellino de energía imparable. Detrás de ellos entra Santiago. Ya no lleva traje, viste unos vaqueros y una camiseta polo, y carga sobre sus hombros a Gabriel. «¡Al ataque!», grita Santiago lanzando a Gabriel sobre la cama con suavidad. Irina entra detrás de ellos. No lleva uniforme.
Lleva un vestido de verano ligero y elegante, y en su mano izquierda brilla un anillo de compromiso sencillo, pero hermoso. Su vientre muestra una curva muy leve, casi imperceptible, pero que sugiere que la familia está a punto de crecer de nuevo. «Cuidado con la cama, salvajes», ríe ella, aunque se une al juego, haciéndoles cosquillas a los niños. La vida ha cambiado radicalmente. Bernarda intentó cumplir su amenaza, sí, hubo abogados, hubo titulares en la prensa y hubo tensión. Pero cuando el juez de familia vio a los niños interactuar con Irina y Santiago, cuando vio la devoción absoluta y la salud emocional de los pequeños, desestimó el caso en 10 minutos. El amor, cuando es genuino, es la evidencia más fuerte en cualquier corte. Bernarda se retiró a su soledad, derrotada por su propia amargura. Santiago se deja caer en la cama junto a Irina, rodeado por sus hijos. Toma la mano de su prometida y la besa. «¿Sabes qué día es hoy?», pregunta él. «El aniversario», responde ella sonriendo. «El día que entré a esta habitación y te encontré leyendo», corrige él. «El día que me despertaste». Santiago estira el brazo y toca la caja de cristal donde descansan los guantes amarillos. «Gracias», susurra, mirando hacia arriba, hacia algún punto invisible en el techo, o quizás más allá, hacia el cielo. «Gracias, Elena, tu plan funcionó». Irina apoya la cabeza en el hombro de Santiago. Toma el libro de cuentos que está en la mesita, el mismo libro colorido de aquel primer día, y lo abre. «¿Listos para una historia?», pregunta ella. «Sí», gritan los 5 al unísono. «Había una vez», comienza Irina, pero Santiago la interrumpe suavemente. «No», dice él guiñándole un ojo. «Esta historia no empieza con «había una vez». Esta historia empieza con «un millonario entró a su habitación y se quedó helado». Los niños ríen sin entender del todo, pero sintiéndose amados. La cámara se aleja lentamente, mostrando la imagen perfecta de una familia que se construyó sobre las ruinas del dolor para crear algo indestructible. La luz del atardecer baña la escena, y mientras la imagen se desvanece a negro, se escucha por última vez, muy bajito, el tarareo dulce de la canción de cuna de Elena, cerrando el círculo de amor eterno. Fin.